La delincuencia encuentra en la cultura general una serie de alicientes que se hacen más fuertes en la medida que nos adentramos en la periferia social, allí donde la marginalidad cuece los caldos más desmenuzantes. Los retorcidos valores que les sirven de soporte están bien asentados en una cultura de aceptación y permisividad que no cuestiona el origen de los bienes e ingresos mal habidos. Esto crea una laxitud moral frente a todo tipo de transgresiones sociales. Tanto en los barrios como en los más altos niveles de la sociedad, no se condena al ostracismo social, a quien no paramientes en violentar las normas de convivencia con tal de conseguir objetivos particulares. Más bien, se le celebra bajo el eufemismo de que fulano se la sabe buscar. Hasta que un día esta cultura se combina con grados extremos de pobreza, marginalidad y exclusión social, generando un proceso indenible de violencia o inseguridad, frente al cual respondemos reactivamente exigiendo medidas que solo pueden tener un efectivo paliativo. La violencia reparte sus fuetes sobre las atribuladas espaldas de la sociedad que se arquea de dolor ante la intensidad de los latigazos. La delincuencia está que hace olas sin arrecifes sociales capaces de contenerla en sus antiguos confines. De hecho, aislados y esporádicos, los actos de desafuero se han convertido de hechos continuados que crean una cotidianidad incierta. La delincuencia se forma por la cultura o por el tipo de costumbres y creencias en las que una persona haya sido formada por su sociedad. Cabe destacar que se menciona que la delincuencia cultural se forma por herencia. La idea de que la herencia tenga influencia en la criminalidad no implica que todo crimen tenga un origen hereditario, ni que este tipo de factores sean por sí solos capaces de producir la desviación criminal. Según estudios realizados, se cree que un niño que fuera creado en una familia criminal aprendiera modelos antisociales de conducta, los cuales a su vez enseñará a sus propios hijos. El gobierno federal ha detectado al menos 155 focos rojos en el país debido a los altos índices de inseguridad. Los datos fueron recabados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ha dividido el país en 266 coordinaciones regionales del Plan de Seguridad. En esta lista se encuentran algunas de las ciudades más importantes de México, ubicándolas en el centro del país, tales como Toluca, Pachuca, Puebla y Zacatecas. Uno de los aspectos más preocupantes de la delincuencia organizada es su capacidad de mutar para adaptarse a las cambiantes tendencias de los mercados, como si se tratase de un virus que evita por todos los medios dados que no responda a ningún marco legal o moral. Este negocio no teme las medidas drásticas siempre que le garanticen la continuidad de sus ganancias. Lo anterior es aplicable a la situación que se vive en México respecto a la delincuencia organizada, ya que las personas desean tener un ingreso, pero deberían hacer una elección usando más razón que sus deseos. Si los mexicanos usaran su razón para conseguir lo que quieren, actuarían buscando trabajos estables, negocios lícitos, en lugar de secuestrar o traficar personas para cobrar rescates de grandes cantidades de dinero. La delincuencia es un aspecto de la violencia social que aqueja de manera creciente a la sociedad mexicana. Por esto, la población de México demanda una mayor atención de inseguridad pública por parte de las autoridades del gobierno de la República, así como de las locales. En el medio de la seguridad pública recae una gran desconfianza en los cuerpos policíacos, ya que hay un gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad que están inmiscuidos en la delincuencia organizada, esto debido a la magnitud del poderío económico de esta, siendo que de ahí tienen una mejor entrada que la paga que les hace el gobierno por sus servicios, porque este trabajo conlleva un gran riesgo de la vida del efectivo policiaco. Lamentablemente, en el país es muy poco probable evaluar el índice hasta dónde puede haber llegado la delincuencia. Está optado por darse en todos los niveles económicos. Muchas personas que son víctimas de este mal, por temor que le haga daño a ellos o a sus familiares, no acuden a denunciar, siendo una de las causas por las que no pueden ser perseguidos los que pertenecen a la clase mala de mexicanos. Se ha tratado, sea directa o indirectamente, de apoyar a la sociedad mexicana con la reforma de las leyes,
haciendo evidente que debido a los problemas que atraviesa el país en la actualidad, uno de los últimos casos es de la pena de hasta 140 años de cárcel a secuestradores, prácticamente cadena perpetua. Esto conlleva a que el índice de secuestro baje en el país, ya que este mal no se va a acabar de la noche a la mañana, esperando disminuir el número de víctimas y poder elevar un poco la seguridad nacional. No olvidando que trabajar para o en la delincuencia puede ser tu propio jefe, ganar lo que tú quieras o puedas, haciendo un menor esfuerzo y en menos tiempo que en un trabajo normal, permitiendo que uno o sus familias puedan tener algunos lujos. Si en México hubiera mayores ingresos, sería innecesario la opción de delinquir y la causa de daño a la sociedad. Es importante destacar que esto se debe al entorno político, o mejor dicho, el hecho de que algunas cuantas personas tengan el poder total de la decisión de un país, ya que por el hecho de que estábamos en un país capitalista, esto nunca va a cambiar. El pobre seguirá siendo pobre y el rico seguirá siendo rico. Un factor que ha favorecido el crecimiento de la delincuencia es la falta de trabajo y la pobreza. La lucha contra la delincuencia ejercida a través del ejército y de la violencia sería inservible, ya que también ellos, como lo catalogan organizada, tienen un escalón, empezando con sus cabecillas o líderes, y el descenso hacia sus grupos de choque contra las fuerzas del gobierno, incluso con armas de más poder que las del propio ejército, policías que cualquier nivel. Esa es una gran desventaja, que por lo mismo ellos no tienen un tope económico en cuanto al armamento a destinar para proteger sus bienes o sus actividades que les producen entradas y sustentar sus actividades. Incluso la delincuencia organizada, aunque no lo quiera ver uno del lado bueno, es una empresa que da trabajo a las personas, ya que de ellas dependen muchos empleos y familias. El crimen organizado amenaza la seguridad de las personas y de los animales, representa un espacio en el cual no se respetan los derechos básicos de los países de todo el mundo. Si agregamos a esta peligrosa ecuación la corrupción por parte de ciertos gobernantes, la repercusión es verdaderamente aterradora. La problemática de la delincuencia organizada en México se debe a la falta de ética, valor social y al conformismo de la generación actual. También a diferentes factores como la desigualdad social y al mal pago de los salarios al que son sometidos los mexicanos. Es correcto afirmar que la mayoría de los delitos graves de alcance internacional cometidos con claros fines de lucro forman parte de alguna banda organizada transnacional. Algunas de las actividades que más comúnmente se asocian a este ámbito son el tráfico de personas, de drogas y de armas, la adulteración de productos, el blanqueo de dinero, la venta de animales, más recientemente los ataques de sistemas informáticos de grandes compañías. Además, el tráfico de drogas, al que supera el resto de las actividades en lo que se refiere a beneficios económicos, se estima a mucho dinero. La trata de personas, uno de los delitos más terribles, ya que consiste en convertir a individuos de otras ciudades en labores de productos orientados a la explotación laboral y sexual. Eso se debe mayormente en el centro del país, dado a las ciudades como la Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, entre otros. Hoy, el mercado mundial de la droga supera en valor al del petróleo y en los paraísos fiscales hay depósitos que equivalen al 15% del PIB mundial y a más del 40% de la riqueza financiera global. Lo anterior se combina con factores internos que facilitan la operación de la delincuencia organizada en países como México, que en los últimos 40 años fue escenario de importantes cambios demográficos y económicos que el Estado no pudo sintonizar, ni armonizar, ni potenciar. Junto a la transformación demográfica de México, se cambió un modelo económico industrialista basado en la expansión del mercado interno a un modelo comercial fundado en el dinamismo de las exportaciones. Los resultados de este modelo han sido buenos para las exportaciones, pero transmisión de los impulsos de la economía exportadora del conjunto, la economía ha sido muy débil. Para darnos una idea de cómo se vive en el centro de nuestro país, tuvimos distintas complicaciones. Una de ellas, el hecho de que nosotros no vivimos en el centro del país, y eso afecta ya que no pasan ese tipo de cosas. Son estados diferentes con culturas diferentes y estilo de vida distintos. Nosotros no solemos tomarlo como algo normal. El hecho de que cotidianamente exista la delincuencia, mucho menos estamos acostumbrados a ello.
Otro problema que tuvimos es la falta de ideas, ya que se necesitaba de experimentación, de vivirlo como tal y pues no había manera. Necesitábamos que el cuerpo humano lo sintiera, para poder expresar justamente lo que sentía y saber la manera en cómo sobrellevan la delincuencia en cada estado estudiado. En conclusión, para darnos cuenta de los principales rasgos que caracterizan la vida diaria de las personas que viven en cada estado, nos enfocamos en espacios tales como la vida familiar, el trabajo y la participación de las personas en reuniones comunitarias. La perspectiva etnográfica de nuestro trabajo nos permitió compartir, junto a varios grupos de personas, algunos momentos en dichos espacios para identificar en la regularidad de sus rutinas y quehaceres, situaciones que expresaran el conflicto principal. En conclusión, puedo decir que la delincuencia día con día ha ido creciendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, y con ello la población que vive de manera adecuada se encuentra amenazada por las personas las cuales solo les gusta obtener las cosas de manera fácil, no importándole que con el paso de ello hacen daño a familias enteras destrozándoles la vida, porque al momento en el que matan a un integrante, matan a la familia entera, y eso causa un gran trauma a la familia entera. Cuando el delincuente empieza a tramar una fechoría en contra de sus víctimas, las vigilan de día y de noche, cuáles son sus actos a realizar y hacían el momento idóneo para llevar a cabo sus actos malos en contra de ellos. Con tanta persona muerta por extorsión, han quedado muchos niños en la orfandad. Ellos se llenan de rencor y prometen hacer venganza con sus propias manos, y con ello no terminará la delincuencia, al contrario, aumenta cada vez más rápido, y así no terminará jamás la delincuencia. En conclusión, podemos quedar que la delincuencia organizada es una empresa en expansión constante a nivel mundial, generando empleos a miles de millones de dólares o de cualquier tipo de moneda, siendo que mal que nunca se va a acabar siempre que esté en constante lucha con el gobierno de sustento. La delincuencia abarca en muchos mercados, no distingue el sexo, no tiene límite de edad, no hace contratos y produce demasiado dinero, dando mucho poder a las personas que lideran. Esto, en resumen, es que debido al centro del país es uno de los altos índices de inseguridad del país, ya que se promueve más la delincuencia no organizada que la organizada, ya que esto es debido a que la falta de empleos, de comida o de recursos económicos de los que no cuentan estas partes del país, debido a que puede que haya sobrepoblación o lo que vendremos hablando de los empleos. Es necesario que las personas en México tengan buenos trabajos para fomentar la cultura de determinación y los buenos valores, lo cual disminuiría los altos índices de la delincuencia en el centro del país. En conclusión, puedo decir que para saber acerca de la delincuencia sobre los lugares que estamos hablando o la región que nos tocó, que ahora es centro, debemos de vivirla más de cerca o saber en específico todo lo que está pasando para así poder hacer una mejor investigación.